un salmo diferente. Hoy vamos a estudiar una joya, que es el Salmo 114. Sí, un salmo chiquititito, pero ustedes no tienen la menor idea cómo este salmo nos va a hablar hoy a cada uno de nosotros, tanto como país como personas individuales. La Reina Valera 60 titula al Salmo 114 Las maravillas del Éxodo. No sabemos quién es el autor. Forma parte de los salmos Gran Jalel, que van entre el 113 y el 118. Los dos primeros se cantaban antes de la cena pascual. La Pascua representaba cómo Dios había sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y los últimos 4 himnos o salmos se cantaban al final de la cena. Así que estos salmos siempre eran cantados, entonados en las 3 grandes fiestas judías. La fiesta de la Pascua. Nosotros la Pascua significa la muerte de Jesús por nosotros, nuestra redención. Pero para los judíos, la Pascua significaba cómo fueron ellos sacados de Egipto, redimidos de la esclavitud de Egipto. La fiesta de la cosecha, o la fiesta de Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos. En estas 3 fiestas se cantaban estos salmos, así que este Salmo 114 era entonado constantemente, todos los años, en Israel. Y es casi seguro que todos estos salmos fueron compuestos luego que regresaron del cautiverio babilónico, alrededor del año 536. Israel se hace nación y se vuelve un reino con Saúl, David y Salomón. Después de Salomón el reino se divide en 2, el reino del norte Israel, el reino del sur Judá. El reino del norte Israel, sus 19 reyes fueron corruptos. Dios los envía al cautiverio en Asiria. El primer rey Jeroboam, instala una religión donde adora el becerro de oro. Esto hace que los levitas y mucha gente justa de Israel se viniera a Judá. Israel siguió el mal camino del primer rey Jeroboam, fueron llevados al cautiverio, nunca regresaron. El reino del sur, Judá, no aprendió de Israel, no aprendió de la historia y repitió el mismo error que repitió Israel, lo repitió Judá, y por lo cual Dios también los castigó y fueron llevados al exilio en Babilonia como esclavos. ¿Podemos nosotros aprender de la historia? ¿Podemos sacar nuestros ojos y mirar a nuestra América Latina? ¿Podemos mirar a la cantidad, al millón de venezolanos que hay acá en el Perú y no vinieron porque lo querían hacer, sino porque no tenían alternativa? No podemos aprender de la historia. Judá no aprendió de Israel, fueron llevados al cautiverio. Estando 70 años en el cautiverio, Dios se apiadó de ellos. Los medos persas conquistan Babilonia y Ciro y Darío les permiten volver y vuelve la nación, a formarse la nación de Israel. Y es aquí cuando estos cánticos se hacen conocidos. Se dice que este salmo, el Salmo 114, es una joya de poesía hebrea. Este pequeño poema es un modelo de descripción concisa y vívida del poder sobrenatural de Dios. Y desde el punto de vista poético, este salmo es de una lírica de extraordinaria belleza en la lengua hebrea, en construcción y en lenguaje, y está entre los 3 salmos más hermosos de todo el Salterio. Se llama Salterio a la colección de los 150 salmos. Fue escrito para los cautivos que volvían de Babilonia y es una fuente que alienta la fe de Israel al hablar del poder de Dios. Y el salmista quiere mostrar que ellos son el instrumento por el cual Dios revela su poder y gloria a un mundo que no lo conoce.
¿Cómo Dios va a conocer al Dios de la iglesia si la iglesia no se hace presente en la sociedad? Y ellos siguen siendo el testimonio vivo de la demostración del poder de Dios. Y nosotros somos el testimonio del poder de Dios. En Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Si somos el templo del Espíritu Santo y el Señor está en su iglesia, ¿a qué le temes? ¿Por qué te devanas en ansiedad? Yo estoy sorprendido, he quedado anonadado al ver en los medios sociales el odio de la gente, cómo se ha polarizado el país, los insultos, el maltrato, odio, divide y vencerás. Y de alguna manera ese mismo discurso de odio se ha metido y hay odio, hay ansiedad, hay cólera. La gente escribe completamente tomada por una desesperación. Y saben, no es bueno. Los creyentes no odiamos a nadie, amamos a todos, incluso a nuestros enemigos, porque esto fue lo que el Señor Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte, Mateo capítulos 5, 6 y 7. Bueno, aunque muchos salmos también relatan eventos del Éxodo, este es el Salmo del Éxodo por excelencia. No describe todo lo que pasó, pero lo que dice es suficiente para traer coraje en medio de la angustia. Así que arrancamos. Salmo 114. Vamos a ir versículo por versículo y saltamos al versículo 1. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero. Otras versiones de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente y la Biblia de las Américas, colocan el versículo 1 así. Cuando los israelitas escaparon de Egipto, la casa de Jacob, de entre un pueblo de lengua inteligible. En la poesía hebrea no importa la rima ni la métrica, sino se basa en la repetición de las ideas, ya sean sinónimas, una idea se repite, o ya sean antónimas. En este caso, cuando salió Israel de Egipto, repetición, la casa de Jehová de pueblo extranjero. Así que la historia de la redención de Israel de Egipto, sus experiencias en el desierto y su llegada a la tierra prometida, de principio a fin, fue una manifestación continua del poder de Dios en su pueblo. De hecho, a la mente judía fue la demostración más grande del poder divino que jamás había sucedido. Permítanme hacer un poco de historia. Los que llegaron a Egipto con José durante la hambruna de los 7 años era un clan familiar, 70 personas o 72 considerando Efraín y Manasés. Los que salieron 400 años después eran una nación. En Egipto, una familia se volvió en un pueblo y las 72 personas se convirtieron en alrededor de 2 millones o 2 millones y medio de personas. Y la salida de Egipto fue épica. Las 10 plagas muestran el poderío de Dios y cada una de estas plagas fue dirigida a los distintos ídolos y divinidades egipcios, demostrando que el Dios de Israel era más poderoso que toda la hueste de ídolos inútiles que tenía Egipto. Y en la última plaga es
Y esta última plaga es la que cobra importancia. La plaga de la muerte de los hijos primogénitos. La última plaga moriría desde Faraón hasta el último esclavo y de todos los animales. Todos los primogénitos morirían en una sola noche, porque el ángel exterminador pasaría casa por casa matándolos. Y así fue como murió el hijo primogénito de Faraón. Dios le advierte a Moisés: es importante que antes de la última plaga se preparen para que la plaga no les llegue. Se van a juntar por familias, es numerosa, y si es muy pequeña se juntan 2 familias, van a sacrificar un cordero de 1 año. Van a cortarle la yugular y van a desangrarlo. La sangre lo van a recoger en un lebrillo, en una vasija de cerámica. Y al cordero luego lo van a eviscerar y cortar y lo van a preparar en la parrilla. Pero la sangre en el lebrillo la van a traer hasta la puerta de tu hogar y la vas a colocar en el suelo. Y vas a agarrar una rama de hisopo y vas a sumergir la rama en la sangre y vas a marcar la parte de arriba del marco de la puerta, el umbral, con la sangre del cordero. Vas a volver a empapar la sangre y vas a colocarla en ambos dinteles. Estará el hogar marcado por la sangre del cordero. Y cuando el ángel exterminador llegue a la casa y vea la sangre del cordero, en inglés es Passover, la fiesta de la Pascua, la fiesta del Passover, literalmente significa pasar por encima o saltarse esa casa. Eso significa Pascua, saltarte por encima o pasarte una. Pascua, Passover. Y luego agarrarían todo lo que tienen y saldrían corriendo hacia la libertad. Pero antes irían a la casa de los egipcios a exigirles que les paguen lo que trabajaron como esclavos, que les den ese dinero, que les den esas joyas, y saldrán con un botín de riqueza, porque ustedes saquearán a Egipto. Y efectivamente, ellos eran extranjeros en Egipto. No era su tierra, eran extranjeros. Y en ningún lugar del mundo estarás mejor que en tu tierra. Sea donde sea que vayas, serás ciudadano de segunda categoría. Pero en tu tierra, tú eres el Señor de tu tierra. Y lo que pasó con ellos fue esto, que realmente eran extranjeros, estaban presos y no podían huir. Ahora, quiero que me escuches esto. Conozco países de ideología de izquierda, comunistas, donde se tiene preso a sus ciudadanos y no se les deja escapar. En la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, el infame muro de Berlín dividía a la Alemania Oriental de la capital Berlín Occidental. Y hay cientos, miles de historias de personas que quisieron cruzar y murieron y las mataron. ¿Por qué? Si el comunismo es el sistema perfecto, ¿por qué cientos de miles de cubanos abandonan la isla en barcos, exponiendo su vida, incluso alcanzando la muerte, prefiriendo morir en el mar Caribe que morir en la isla? Esclavos, privados, presos de su libertad. ¿Y qué ocurrió en Venezuela?
5 millones de venezolanos salieron. El gobierno venezolano de izquierda tuvo su boom con el petróleo cuando llegaba a $100 el precio del barril, hasta que se desinfló. Y al no poder sostener a la gente, porque les regala comida, los compra, y al no poder les quitó la comida. Y tuvieron que salir, porque se morían de hambre. Pero para ellos era un alivio, 5 millones de bocas menos que darles educación, comida y tremendo. Pero parece que no aprendemos de la historia. Me pasaron, y si te llega, te voy a recomendar que lo escuches, una charla que dio el político venezolano de la oposición, Leopoldo López, en el Hotel Country Club en Lima, Perú, contando el testimonio de cómo se valieron de la democracia, haciendo promesas populistas, que ellos iban a tenerlo todo. ¿Cómo puede ser pobre en un país rico? Una mentira para robarse el país, para hacernos prisioneros, porque jamás, no creo que exista una sola persona que sea cristiana y crea en el comunismo, porque no puede servir a dos señores a la vez. Tiemblo por Chile, por la Constitución, porque es lo que Leopoldo López dijo: una vez que cambia la Constitución, cambian los poderes, el Tribunal Constitucional, y se roban el país. Los que pueden salir, salen. Los que no pueden, salen caminando. Y el resto quedarán presos. Es terrible que esto ocurra. Pero acá estaban ellos, presos en Egipto. No podían huir. La lengua egipcia era inteligible para ellos. ¿Quién podría medir la alegría del pueblo de Dios al ser liberado de los egipcios? ¿Usted sabe el gozo que ellos tuvieron? Jamás se esconderían con miedo bajo las amenazas y maldiciones gritadas en lengua inteligible. Ustedes saben que nosotros, cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos tipos y sombras con el día de hoy. De tal manera que cuando leemos esta historia de Egipto, Egipto es un tipo del mundo. Israel es un tipo de la iglesia. La iglesia se encuentra presa en el mundo, oprimida y esclavizada. Faraón representa a Satanás, que hace todo lo posible para destruir a los que tiene ahí oprimidos. Y Moisés es un tipo de Jesús. Como Moisés vino a Egipto a liberar al pueblo de Israel de las manos de Faraón y sacarlos a la tierra prometida, Jesucristo vino a este mundo para librar a los hombres del pecado y de la muerte que nos tenía presos Satanás, y muriendo en la cruz nos dio vida eterna. Ok, me encanta Efesios 2:2, que creo que entra perfecto en este salmo. Nosotros, antes de conocer a Dios, seguíamos la corriente del mundo. En Efesios 2:2 nos dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y es triste que no podamos aprender de la historia. Versículo 2. Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. La traducción lenguaje actual lo coloca: Judá llegó a ser el lugar donde Dios puso su templo, Jerusalén. La tierra de Israel llegó a ser su dominio. Así que este clan familiar que había entrado a Egipto y que fueron oprimidos a la esclavitud y que ahora salían, ellos se convertían en el pueblo de Dios. Dios habitaría con ellos y sería Dios quien los guiaría. Hoy la iglesia es el pueblo de Dios por Jesucristo.
Jesucristo nos hizo aceptos a la familia. Somos hijos de Dios. Y la manera como los pueblos del mundo llegarían a conocer a Dios sería por el testimonio de Israel a las naciones, y fallaron miserablemente. Y Dios levantó a la iglesia con ese propósito de ser luz en el mundo. Y quiero que me digas, ¿qué estás haciendo con la luz que Dios te dio si en el Facebook y en los medios sociales destilas veneno y odio y una amargura que muestra lo oscuro de tu corazón? Explícame, ¿cómo es esto posible? ¿Por qué te dejas llevar por la ansiedad? ¡Ay, qué voy a hacer! Es terrible lo que está pasando. Estás sufriendo por cosas que no han ocurrido y pones todo tu corazón en discutir en lugar de ponerlo en el príncipe de paz, el Señor Jesús. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 2 y 3, Pablo dice: nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La gente no va a leer a San Mateo, a San Marcos, a San Lucas o a San Juan, pero sí te va a leer, sí va a leer a Santa Silvia, sí va a leer a San Fernando, sí va a leer a San Marcos, sí va a leer a... Y la gente no va a leer la Biblia, pero va a leer tu Biblia. Y así como Israel sería el objeto de dar a conocer al mundo entero el poderío de Dios y fracasó, la iglesia hoy somos llamados a ser luz en el mundo oscuro. Pero una luz no se pone bajo la mesa o se esconde debajo del aparador. La luz se pone en alto para que brille a su alrededor. Versículo 3. Y me encanta. El versículo 3 me encanta. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. ¿Qué dice acá? La Reina Valera contemporánea lo describe así: cuando el mar vio al Señor, se retiró. También el río Jordán dejó de fluir. Me encanta cómo el salmista personifica al Mar Rojo y al río Jordán. El mar, la fuerza del mar. ¿Alguna vez has estado en un río, pero un río caudaloso? ¿Un río con una fiereza brutal? Bueno, me encanta cómo el salmista, al personificarlos, dice que cuando el mar y el río vieron la gloria de Dios, retrocedieron y huyeron. Retrocedieron y huyeron. Moisés y el pueblo habían dejado Egipto. En su huida se encajonaron en el valle de un río seco y quedaron frente al Mar Rojo. Sin querer se metieron en la trampa. No tenían la idea cómo podían sortear el Mar Rojo. Y luego voltearon para atrás y vieron el polvo que levantaba el ejército de Faraón que iba en cacería tras ellos. Y hoy día los peruanos se encuentran encajonados. Ven que adelante va Pedro Castillo y ven que por atrás viene Keiko Fujimori y entran en trompo, exactamente igual que Israel. Pero olvidaron que el mar y Faraón no eran contendientes de Dios, ni estaban a su altura. Ahí estaban
horrorizados. Voy a leerles lo que nos cuenta el Éxodo, capítulo 14, del 10 al 12. Cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que el faraón se acercaba y que los egipcios venían tras ellos. Esto les hizo tener mucho miedo. Así que clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído hasta el desierto para que muramos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es lo que te decíamos en Egipto: es mejor que sirvamos a los egipcios y no que muramos en el desierto. Y Moisés no lo podía creer. Tan pronto habían olvidado la esclavitud, el trabajo, la privación, el llanto, el clamor. Lo habían olvidado en un instante. Y Moisés intenta animarlos. Por eso en los versículos 13 y 14 les dice: no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo enfrente de ustedes. Los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Moisés intenta animarlos y dice: ustedes van a ser testigos lo que el próximo domingo Dios va a hacer en las ánforas. Mi corazón no está con Keiko ni con Castillo. Mi corazón está con Dios. Yo tengo preferencias. Yo no quiero el comunismo, pero estoy seguro porque mi confianza está en Dios, en el Dios que lo gobierna todo, que lo permite todo, que pone y que quita autoridades. Y lo que los hombres con toda su maquinaria y dinero hagan en contra del Perú, en contra de los hijos de Dios, no prosperará y Dios lo volverá para bien. ¿Qué temes? No teman, es el mensaje de Moisés. No teman, esténse tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Están petrificados, con Castillo por delante, Keiko que viene por detrás. No hay esperanza, todo está perdido, pensaban. Y entonces, ya no es la voz de Moisés, sino es la voz de Dios. Éxodo 14:15. Entonces, el Señor dijo a Moisés: di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que marchen. No debes quedarte paralizado. Sigue adelante. La orden de Dios es clarísima. Avanza hacia el mar. Da la orden de avanzar antes de abrir el mar. Ellos veían el mar. Adelante. ¿Qué? Adelante. Y tenían que avanzar. No podían quedarse detenidos. No te puede detener la política. No. Adelante, sigue adelante. Lo que nos corresponde es tan solo ir y depositar nuestro voto. Dios hará el resto. Nuestra confianza no está en Fuerza Popular ni en Perú Libre. Está en Dios. Finalmente, Él es quien establece las autoridades. Lee Romanos 13 para que te quede claro que es Dios quien pone y es Dios quien quita. Los hijos de Israel se pusieron de pie, marcharon. Y cuando el mar vio al pueblo de Israel, no. Cuando el mar rojo vio al Señor, huyó.
40 años después ocurrió lo mismo. El pueblo de Israel ha vagado 40 años en el desierto y ahora tienen la orden de cruzar el Jordán y tomar la tierra prometida con Josué. Y dice que cuando llevaron el arca del testimonio y los sacerdotes colocaron sus pies en el lecho del río Jordán, que estaba en su más alto nivel de caudal, dice que el Jordán se volvió atrás y ellos pudieron pasar y el pueblo pasó. No se trataba de ellos, sino del Señor que iba con ellos. No se trata del Perú, se trata de la iglesia que ora, la iglesia que clama, la iglesia a la cual el Señor ha prometido que viene con nosotros. Versículo 4. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Me encanta. Por favor, trata de imaginarte montes saltando como carneros, los collados como corderitos. ¿Nunca has visto un video National Geographic o de cualquier otra televisora que colocan cuando nace un becerrito, cuando nace un corderito, cuando nace un elefantito, cuando nace un venadito, con la justa se pueden parar y al ratito después que se han parado están que saltan y saltan y saltan? Así que para mí es un salto de gozo y de alegría. Pero la nueva versión internacional para el versículo 4 nos dice: las montañas saltaron como carneros, los cerros saltaron como ovejas. Me encanta esta descripción tan vívida de carneros y corderitos saltando alegremente en la manada. Pero, ¿cuándo? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que los montes y collados saltaron? Y tenemos un incidente registrado en la Biblia. Fue cuando Dios le dijo a Moisés: ven a la cumbre del monte Sinaí, y donde le entregó las tablas de la ley. Vamos a leerlo. Éxodo 19, versículos 16 y 18. Al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos, y una espesa nube se posó sobre el monte. Hubo un fuerte sonido como de bocina, y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. El monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como un horno. Todo el monte se estremecía en extremo. Dios, la gloria de Dios con su poder descendía. Lamento mucho la ligereza con la que la gente se refiere a Dios en diminutivo, como Diosito. Ay, mi Diosito. No, Él no es Diosito. Su nombre es admirable, y ante su presencia tiemblan los montes. Tan terrible era lo que ocurrió que Moisés dijo, Hebreos 12, 21, tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Y le puse una imagen de cómo fue ese temblor, los montes temblando. Y el autor de Hebreos nos recuerda que no hemos venido al monte de la ley, sino al trono de gracia. Lima, no hay tormentas eléctricas. En Lima no llueve. Hace una semana algo pasó. Tuvimos un pequeño destello de una tormenta eléctrica. Se vieron rayos, se escucharon los truenos y los relámpagos, la gente puso videos. Y mi hermano Carlos, que vive en Colombia, ponía una carita con la mano tapada: ay, los peruanos, ay, los limeños, que nunca han visto una tormenta eléctrica. Si has estado en la selva o en cualquier otro lugar o en la sierra y has gozado de una tormenta eléctrica,
No sabes. El rayo tiene dos partes. Tiene la parte de luz, llamado relámpago, y tiene la parte de estruendo, llamado trueno. La luz viaja más rápido que el sonido. Así que tú ves el destello y luego el ¡rum! Y es increíble cuando te encuentras ante un terremoto, ante una tormenta eléctrica, ante un mar embravecido, lo poquita cosa que somos. Bueno, nuestro Dios gobierna sobre los fenómenos atmosféricos. Versículo 5. ¿Sí o no que está bonito el Salmo? ¿Qué te pasó? Acá vienen preguntas retóricas, 3 preguntas retóricas. ¿Qué tuviste, Omar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. La Nueva Traducción Viviente lo pone. ¿Qué te pasa, Mar Rojo, que te llevó a quitarte del camino? ¿Qué sucedió, Río Jordán, que te hiciste a un lado? Así que vienen 3 preguntas retóricas. Al mar y al Jordán acá, y en el próximo versículo a los montes. Y las preguntas son una ironía, casi una burla, pues se ríe de los fenómenos más grandes de poder en la naturaleza. Y estos se echaron para atrás cuando el Señor los miró. Los fenómenos de la naturaleza versus el Señor. Y esto me lleva a Mateo 14. En Mateo 14 se registra un incidente cuando Jesús envió a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea al otro lado. Y él se quedó, despidió a la gente y subió a orar. Jesús les había dicho, suban a la barca y vayan al otro lado. Y se desató una tormenta. Pero, ¿qué les había dicho Jesús? Suban a la barca y vayan al otro lado. Y se desató una tormenta. Les dijo Jesús, suban a la barca, que la tormenta los va a azotar para que se ahoguen y luego vean cómo yo intervengo y los saco uno por uno. No, Jesús había dicho, suban a la barca, vayan al otro lado. Y ellos hicieron lo correcto y obedecieron. Y ahora la tormenta zarandea el barco. Los discípulos están achicando, no avanzan. Es terrible. Han estado horas tratando de sacar adelante. Y la tempestad, y dice el texto bíblico que esto ocurre a la 4ª vigilia de la noche. Es decir, esto ocurre entre las 3 y las 6 de la mañana. Es decir, en la peor hora del mayor cansancio. Estando allí en la tormenta, desesperados, sabiendo que se van a ahogar, que no pueden salir adelante, luego viene lo peor, un fantasma. La pelona viene por ellos. ¡No! ¡No! ¡Un fantasma! Viene entre las olas caminando. Pero cuando miran bien, no era la pelona, no era la muerte. Era Jesús, que venía caminando. Ellos están aterrorizados dentro de la barca. ¿Y qué les dice Jesús de lo lejos, que viene caminando? No teman, yo soy yo. No teman. Tu barca se está zarandeando, está haciendo agua, no ves solución por ningún lugar. ¿Qué nos dice el Señor? No temas, no teman. Pedro, atrevido, cuando Jesús le dice no teman, y Pedro, al darse cuenta que era Jesús, hace algo impensable, propio de Pedro. Si eres tú, manda que yo pueda andar en el mar como tú. ¿Qué estás diciendo, Pedro? Obviamente Pedro hablaba y luego pensaba. ¿Y qué le dijo Jesús? Ok, ven, sal, ven. Y Pedro tiene que hacer algo. Y quiero que me entiendan. Pedro está en la barca, todavía está la tormenta, se está zarandeando. Pedro se agarra del borde, tiene que levantar un pie. Tiene que levantar un pie mientras la barca está que se mueve. Y él no sabe si es que el mar va a sustentar el peso de su sandalia.
y de su pie. Pero él llega a colocar el pie y lo sostiene. Luego coloca el otro pie, el piso se está moviendo. Recuerdo en mi infancia, en el malecón Cisneros, en el malecón de Miraflores, había un tobogán gigante. ¿Quiénes de ustedes recuerdan el tobogán gigante que había en Miraflores? ¿Alguien? ¿Alguien recuerda ese tobogán? Te daban unos costales, pagabas algo y luego ¡yo! Pero lo que me llamaba la atención era que habían puesto al lado de eso un globo inmenso, un globo que tenía un piso, y a este globo le llamaban caminata lunar. Y tú pagabas, tenías que sacarte los zapatos, entrabas, y yo entraba con mis hermanas. ¿Y qué ocurría? Que si alguien saltaba, tú rebotabas y eras más chiquito. Y estando en esa caminata lunar, en ese globo, era imposible poder caminar. Bueno, algo de esto le ocurrió a Pedro. Pero Pedro hizo lo que no debió hacer. Jesús le da la orden, ven, Pedro sale, y luego se da cuenta que el piso, la imposibilidad que se está moviendo, la espuma le cae, ve las olas, quita los ojos de Jesús. Quita los ojos de Jesús y se hunde. El autor de Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús. El autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús. Cuando sacan los ojos de Jesús, los pone en las circunstancias, igual nos pasa a nosotros, nos hundimos. Estás tan metido en la división política de un bando atacando al otro bando, que han salido las cosas más oscuras de ti cuando escribías y no has podido creer las reacciones de las personas porque has puesto tus ojos en los candidatos, en la política y no en el Señor. En Marcos 4:41 dice, entonces temieron con gran temor, se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando Jesús entra en la barca, en otro incidente, Jesús estaba durmiendo en la barca, hay una tormenta y Jesús se para y da una orden, mar, viento, cállense. Y todo se calmó. Y los discípulos se miraban unos a otros. ¿Quién es este que tiene poder para que el mar y el viento lo obedezcan? Versículo 6. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? Nueva Biblia Viva. ¿Por qué ustedes los montes saltaron como chivos? ¿Por qué ustedes las colinas saltaron como corderos? ¿Por qué se retiraron el Mar Rojo, el río Jordán? ¿Por qué saltaron y temblaron los montes? Porque nada puede resistirse a la magnificencia de nuestro Dios. Y el lenguaje del Salmo es pictórico. E imaginamos la escena. No hay manera que los montes puedan quedar imperturbables ante el Señor y no les queda más que moverse para dejarlo pasar. El que tiene fe moverá montañas. Y lo que es hermoso es que el Señor acompañaba a su pueblo. Viene a mi mente Lucas 12:32. Jesús ve a su pueblo aterrorizado, golpeado, asustado, sin esperanza. Y le dice en Lucas 12:32, no teman, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Y en el Salmo 29:6, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión, como hijos de búfalos. Así que, ¿cuál es el monte imperturbable? ¿Y cuál es la situación que te paraliza, que te lleva al estrés y que rapidito entras sin
tener en cuenta que eres un hijo, una hija de Dios. Y con Él estás seguro, porque nada pasa, nada puede ir contra los hijos de Dios. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y llegamos al final de este lindo salmo, a los últimos 2 versículos. A la presencia de Jehová, a la presencia de Yahvé, a la presencia de Yahweh, tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. La Biblia, Dios habla hoy, lo pone así: tiembla tu tierra delante del Señor, Dios de Jacob. Ya les había dicho que en Lima no estamos acostumbrados a las tormentas eléctricas, y hace una semana hubo uno y la ciudad estuvo muy conmovida. El Salmo 77, 18 dice: la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo y se estremeció y tembló la tierra. Salmo 96, 9. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Teman delante de Él toda la tierra. Y llegamos al último versículo, al final de este salmo espectacular. Y dice: el cual, Dios, el Dios magnificente, cambió la peña en estanque de aguas. El Dios todopoderoso cambió el dolor en alegría, en fuente de agua en la roca. La Reina Valera contemporánea lo pone: el Señor convirtió la peña en un manantial, convirtió la roca en fuentes cristalinas. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de hacer un campamento a la playa? Cuando era joven iba a los campamentos de Young Life, luego hacíamos campamentos con el Yo Soy y otros grupos, y en los campamentos había una logística: agua, cuántos días vamos a estar, cuántos litros de agua necesitamos, cuánto, para poder estar 5 o 4 días o 6 días, uno tenía que planificar toda la comida y lo necesario para esos 6 días. Bueno, Israel vagó por 40 años en el desierto y nunca tuvo necesidad de nada. La nube los protegía del calor del sol durante el día. Y la columna de fuego que salía del tabernáculo iluminaba todo el campamento. Y en la mañana había maná regado por todo alrededor del campamento. Ellos podían recoger todo el maná que necesitaban para comer y no podían agarrar más de lo que iban a comer ese día, porque al día siguiente hacía gusanos, salvo el día viernes, que podían recoger doble para el Sabbat, que era el doble alimento. Y algo más: estando en el desierto por 40 años, Dios le dio agua de beber, a pesar que no había fuentes de agua. Y aquí quiero detenerme y con esto quiero cerrar la enseñanza del día de hoy. El Salmo 105, 41 dice: abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. Y me gusta la palabra sequedal, lugares secos. Corrió como un río. El Salmo 78, 16 dice: pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Nehemías 9:15: le diste pan del cielo en su hambre, maná, y en su sed le sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que les daría. Bueno, la fiesta de los tabernáculos duraba 7 días. En los primeros 6 días empezaba la fiesta con el sumo sacerdote saliendo del templo, bajando por las escaleras, llegando hasta la piscina de Betesda. Ahí llenaba un jarrón de agua, subía con el jarrón de agua y cuando llegaba al atrio, a la puerta del santuario, derramaba el agua en el templo, recordando de esa agua que Dios le dio en el desierto
en tiempos de sequía. Muy bien. Sin embargo, el séptimo día ya no lo hacía. El séptimo día ya no bajaba y tomaba la jarra de agua, subía y la ponía en el atrio del templo. Y ese día, ese séptimo día de esta última fiesta de los tabernáculos, Jesús se acercó. Y en medio de la multitud, Juan 7:37, Jesús clamó. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En Juan capítulo 4 hay el relato de Jesús con una mujer samaritana en el pozo de Jacob. Es el mediodía, los discípulos han ido a buscar qué comprar, Jesús se queda en el pozo, llega la mujer. Y la mujer baja su balde, su cuenco para subir el agua y Jesús le pide, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo tú me pides a mí, que eres judío y yo samaritana, de beber? Judíos y samaritanos no se llevaban. Pero Jesús le respondió y le dijo, Juan 4:13-14, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y el apóstol Pablo hace una revelación extraordinaria de la roca, de la cual brotó agua en el desierto, en 1 Corintios 10. Voy a leerles el versículo 1 y el 4. 1 Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron por el mar Rojo. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y Pablo nos informa que la roca era una figura de Jesucristo, herido por nosotros en el Calvario, y da agua de vida a todo el que viene con fe a Él. ¿Saben? 40 años el pueblo vagando por el desierto, y cuando tenían sed volteaban y allí estaba la roca. La roca lo seguía. No me pidan que intente explicarlo, porque no voy a intentar ni pienso explicarlo, pero solamente es que Jesús estaba allí con ellos. Solo tenían que voltear, solo tenían que acercarse con fe y beber. Y el mensaje del Salmo, que parece inconcluso, es que de igual modo, como Dios pudo sacar a Israel de Egipto, como Dios pudo sacar agua de la roca para saciar la sed espiritual de su pueblo, todavía puede traer las bendiciones más ricas de las situaciones más difíciles y negativas que tengamos delante. No sé la pena, el dolor o la tragedia que hayas atravesado. No sé lo sensible que estés. No sé cuánto esta polarización ha embargado tu corazón. Pero una cosa sí sé, que mi Dios está conmigo. Y así como Dios sacó a Israel de Egipto, Dios va a sacar a mi Perú adelante en estas elecciones. Ya no voy a temer, ya no me voy a preocupar. Estoy confiado en mi Señor, que Él sabrá que sea quien sea que se siente allí, Él lo hará por el bien de nuestro país. Mi Dios está conmigo, con Él estoy seguro. No tendré sed, porque puedo ir a la roca y beber de esa agua. ¿Y saben quién está con nosotros? Aquel que hizo al mar retroceder
aquel que hizo al río Jordán dejar de fluir, aquel que hizo que las montañas tiemblen. ¿Por qué le tiemblas a Pedro Castillo? ¿Por qué le tiemblas a los comunistas? ¿Por qué le tiemblas al horror que pueda hacer esta corrupta de Keiko Fujimori? ¿A qué le tienes miedo? ¿Eres creyente? Pues tengo algo que decirte. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y aquí somos peregrinos. Y voy a pedirte un favor. Este video quiero que se lo hagas llegar literalmente a las personas que tú conocen que están sufriendo por las elecciones. Quiero que este video se lo envíes a gente que no sabe lo que va a pasar con el Perú, para que puedan encontrarse en medio de la prueba con aquel que sacia la sed. Y el agua que Él nos da es una fuente de agua viva que salta para siempre. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la semana que se viene. Sabemos que va a ser una semana salvaje. Sabemos que va a haber ataques de uno y otro bando. Y sabemos que la iglesia otra vez, no otra vez, esta vez la iglesia va a estar confiada y segura en ti, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. Y Señor, tú tienes, aunque nosotros no sepamos lo que nos depara el futuro, yo sé que tú tienes un buen camino para nosotros, de bien y no de mal, para darnos, Señor, las bendiciones que esperamos. Gracias te damos, Señor. Y Padre Celestial, te encomiendo a nuestro amado Perú, te encomendamos a los países de América Latina que están sufriendo este flagelo y que levantes a una iglesia santa, una iglesia que derrama gracia, una iglesia que bendice. Y cuando entremos a nuestros medios sociales, que de este corazón salga agua de vida para bendición. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Termino citando las palabras de Jesús. ¿Por qué temes, manada pequeña? Pues a mi Padre le ha placido daros el reino. Que el Señor los bendiga.